Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros, Yeset Crespo, Diana Molina y quienes habla Fátima Macas, vamos a exponer sobre la tiroides y el embarazo. Siguiente. Ya, lo primero que vamos a hablar son los cambios en la función tiroidea. El primero es debido al aumento transitorio de la hormona de la gonadotropina coriónica humana, y la cual se va a presentar durante el primer trimestre del embarazo. Esta gonadotropina coriónica humana va a estimular la glándula tiroides debido a su analogía estructural con la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar esta? Que va a unirse y va a activar el receptor de la hormona estimulante de la tiroides, lo que va a provocar el aumento de la tiroxina libre. Y esta, por una acción de retroalimentación negativa, lo que va a provocar es tanto una inhibición de la secreción de la hormona estimulante de la tiroides y la hormona liberadora de tirotropina. Entonces, esta actividad tirotrópica de la gonadotropina coriónica humana, al final lo que va a provocar es una disminución de la hormona estimulante sérica durante el primer trimestre del embarazo. Hay que tener en cuenta que esta hormona gonadotropina coriónica humana alcanza cifras máximas durante las primeras 12 semanas de gestación. Por lo tanto, la actividad de la tirotropina en etapas tempranas puede llegar a disminuir en un 80%. Siguiente, por favor. Otro factor importante en el cambio es el aumento de la globulina transportadora de tiroxina, y este va a estar inducido por el estrógeno igual durante el primer trimestre del embarazo. Como sabemos, los estrógenos estimulan la producción de la globulina transportadora de tiroxina, principalmente por parte del hígado. Tanto así que en el embarazo se va a generar un aumento del 50% de esta globulina transportadora de tiroxina, y además de esto puede prolongar la vida media de esta. Entonces, esta se une al T4 circulante, y por lo tanto lo que va a provocar es una disminución de los niveles de la tiroxina libre. Entonces, como hay una disminución de esta T4 libre, lo que va a hacer la tiroides para compensar es crecer en su tamaño, y con esto va a aumentar la producción del T4 y T3. Se une después, para mantener estas reservas adecuadas de T4 y T3 libre para las necesidades de la madre y las necesidades del desarrollo feto. Entonces es importante el aumento de la tiroides, es con este objetivo principalmente, para mantener estas reservas. Siguiente. El siguiente cambio es el aumento de la excreción urinaria de yodo. Y esto es importante porque puede alterar la síntesis de la hormona tiroides, y principalmente tiene una implicación importante en mujeres embarazadas que tengan insuficiencia consumo de yodo. Entonces, el índice de filtración glomerular se eleva durante la gestación, que es lo que va a provocar el aumento en el aclaramiento renal del yodo y la disminución del yodo inorgánico circulante. Además, hay que tener en cuenta que no solo se va a perder este yodo por la excreción urinaria, sino que también puede haber por una pérdida transplacentaria de yodo, debido a que el yoduro y estas yodotironinas se van a transportar desde la circulación materna al feto. Siguiente. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de la deficiencia de yodo en el embarazo como un punto importante. En estas, las alteraciones más graves son originadas por la deficiencia de yodo, que lo que van a producir van a afectar durante la etapa del desarrollo cerebral, lo que va a ocasionar alteraciones tanto neurológicas graves, así como irreversibles en el feto. Esto se produce principalmente por la hipotiroxemia materna que va a presentar. Entonces, hay que tener en cuenta cuáles son los niveles de yodura que deben ser adecuados en el embarazo. Y como vemos, una ingesta de yodo en la gestante menor a 150 se considera como insuficiente, de 150 a 249 como adecuada, de 150
de 250 a 499 como más adecuada y mayor a 500 como excesiva. Es importante mencionar que la OMS recomienda una ingesta diaria de yodo de 250 microgramos durante el embarazo y la lactancia, y las vitaminas prenatales deben contener 150 por tableta. Siguiente. A continuación vamos a hablar del hipotiroidismo en el embarazo. Este hipotiroidismo es un trastorno, como sabemos, es un trastorno marcado por una glándula tiroides con actividad insuficiente y que puede presentarse durante el embarazo. Este hipotiroidismo va a complicar entre el 0.2 al 1% de los embarazos y se va a caracterizar por un incremento de los niveles de TSH y una disminución de los niveles de T4 libre. Las causas más comunes de este hipotiroidismo durante el embarazo van a ser principalmente la tiroiditis de Hashimoto o como se la conoce, tiroiditis linfocitaria crónica. En general, la causa más común va a ser el trastorno autoinmune conocido como tiroiditis de Hashimoto, que va a ser una inflamación crónica y autoinmunitaria de la glándula tiroidea. Por razones desconocidas, el organismo va a volverse contra sí mismo, es decir, va a tener una reacción autoinmunitaria. Aquí los glóbulos blancos van a invadir la glándula tiroidea y crear anticuerpos que la van a atacar, es decir, anticuerpos antitiroideos. La inflamación de la enfermedad de Hashimoto, también conocida como tiroiditis linfocitaria crónica, va a provocar la hipoactividad de la glándula tiroides. Esta enfermedad va a ser la causa más común del hipotiroidismo y va a afectar principalmente a las mujeres de mediana edad, pero también puede presentarse en mujeres de cualquier edad y en niños. El hipotiroidismo va a ocurrir debido a la presentación inicial de esta enfermedad. El tratamiento inadecuado de una mujer que ya tiene hipotiroidismo por una variedad de causas o por el tratamiento excesivo de una mujer hipertiroidea con medicamentos antitiroideos. Aproximadamente el 2.5% de las mujeres van a tener niveles de TSH por encima de 6 miliunidades internacionales por litro, es decir, levemente elevado, y un 0.4% van a tener niveles de TSH por encima de 10 miliunidades internacionales por litro durante el embarazo. Entre otra causa también tenemos ciertos fármacos, como los fármacos antitiroideos, que pueden ser el litio, las tionamidas, los ioduros, también la miodarona, lo cual va a producir tanto hipo como hipertiroidismo, los inductores enzimáticos como la fenitoína, el fenobarbital, la rifampicina, que van a acelerar el aclaramiento hepático de la tiroxina. Y también el sulfato ferroso, el sucralfato, el hidróxido de aluminio, lo cual van a producir una alteración en la absorción intestinal de levotiroxina. Y los inmunomoduladores como la interleuquina 2 e interferones. También tenemos otra causa, el déficit de yodo, el cual en cantidades adecuadas de yodo, las cantidades adecuadas de yodo van a ser indispensables para un correcto desarrollo neurológico fetal, iniciado poco después de la concepción. De esta manera, según el grado de déficit de yodo, este puede dejar secuelas que que pueden ir desde la alteración intelectual o bocio fetal hasta una espina bífida. Esta causa de hipotiroidismo tiene una especial importancia en zonas endémicas de déficit de yodo, por lo que, aunque la mayoría de pacientes presenten hipotiroidismo subclínico, va a ser aconsejable la administración de suplementos de yodo durante el periodo preconcepcional y hasta el tercer mes de gestación. ¿De qué manera el hipotiroidismo afecta al feto? Durante los primeros meses de embarazo, el feto va a depender de la madre para recibir las hormonas tiroides. Estas hormonas tiroides van a desempeñar una función esencial en el desarrollo normal del cerebro y el crecimiento del feto. Por lo tanto, la carencia de estas hormonas tiroides maternas debido al hipotiroidismo pueden producir efectos prolongados en el feto.
Los factores de riesgo para la disfunción tiroidea van a ser una clínica de hipotiroidismo o hipertiroidismo, antecedentes de disfunción tiroidea, bocio, cirugía o ablación de tiroides, mujeres portadoras de anticuerpos antitiroideos u otras enfermedades autoinmunes, diabetes tipo 1, la radioterapia previa sobre cabeza o cuello, mujeres expuestas a contrastes yodados radiológicos en las 6 semanas anteriores, gestantes en zonas con yodo deficiencia en la dieta de infertilidad, antecedentes de aborto o parto pretérmino, un índice de masa corporal mayor a 40 o también una historia familiar de disfunción tiroidea y una edad materna mayor a los 36 años. ¿Cuáles son los riesgos del hipotiroidismo para la madre? Aquí puede presentar el hipotiroidismo no tratado o tratado inadecuadamente, va a conllevar a un riesgo aumentado de un aborto espontáneo y también esto se le ha asociado con anemia materna, miopatía, preeclampsia, anomalías de la placenta y hemorragia en el posparto. Estas complicaciones van a ser más comunes en mujeres con un hipotiroidismo severo. Algunos riesgos también van a aparecer mayores en mujeres con anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea. Las mujeres con hipotiroidismo leve pueden no tener síntomas o atribuir los síntomas que tengan en el embarazo. Las complicaciones del hipotiroidismo materno van a ser el hipotiroidismo manifiesto, el hipotiroidismo subclínico y también la hipotiroxemia materna. Dentro del hipotiroidismo manifiesto, este se va a caracterizar por la presencia de la TSH aumentada y se denomina manifiesto porque la TSH es sumamente superior. Este va a incluir valores mayores a 10 y la T4 libre se va a encontrar disminuida. Usualmente las causas de este hipotiroidismo manifiesto se van a relacionar a una tiroiditis de Hashimoto. Es por esto que vamos a tener una alteración de la glándula tiroides en la producción de las hormonas tiroides y por ende se va a generar una retroalimentación negativa produciendo un valor elevado de la TSH y tratar de generar una compensación con respecto a las hormonas tiroides. Segundo, tenemos el hipotiroidismo subclínico, el cual se va a presentar menos complicaciones que el hipotiroidismo manifiesto, pero este va a ser mucho más común y se va a caracterizar por tener una TSH elevada, pero una T4 libre la T4 libre va a estar normal. Los valores de la TSH puede ir de 2.5 hasta 10, entonces nos podría llevar a una cierta confusión y muchas veces por su dificultad diagnóstica no se podría llegar a diagnosticar a tiempo. El hecho de que la mujer presente hipotiroidismo subclínico va a ser un signo de alarma debido a que va a existir un mayor riesgo de desprendimiento de la placenta, síndrome de dificultad respiratoria neonatal, también puede producir una pérdida del embarazo y una muerte neonatal en comparaciones a mujeres eutiroides. En cambio, en el deterioro neuropsicológico va a existir bastante controversia debido a que estudios que demuestran que sí se genera una alteración y en cambio hay otros estudios que mencionan que no va a existir ninguna alteración en el neurodesarrollo. Y por último tenemos la hipotiroxemia aislada, que se va a caracterizar por presentar una TSH normal y una T4 libre por baja, que va a estar por debajo del percentil 2.5. Y la causa de la aparición de esta hipotiroxemia va a ser la deficiencia de yodo. Por lo tanto, va a ser muy frecuente en áreas yodo deficientes. Cuando tenemos la aparición de esta hipotiroxemia aislada, puede causar tanto efectos adversos en la madre o en el feto. En la madre puede generar un parto prematuro, macrosomía o diabetes gestacional y en la descendencia va a estar ligada al neurodesarrollo y puede presentar un coeficiente intelectual bajo y también una función motora va a estar empeorada y una circunferencia de cabeza más pequeña y también puede ocurrir aquí un mayor riesgo de autismo.
Entre las manifestaciones clínicas, el hipotiroidismo se va a caracterizar por presentar una clínica inespecífica e inconstante, consecuencia de una reducción de la actividad metabólica. Algunos de estos síntomas van a ser indistinguibles de algunos de los síntomas y signos que van a estar asociados al embarazo, como el cansancio, el estreñimiento, los calambres musculares o un incremento de peso. Otros síntomas característicos van a ser la intolerancia al frío, edema, el síndrome del túnel carpiano, la piel seca, la caída del cabello. Se va a estimar que 1/3 de las gestantes y el resto de los pacientes se encuentran asintomáticas, a pesar de existir una alteración funcional evidente. La presencia de un bocio también va a ser un hallazgo inconstante en gestantes con hipotiroidismo, siendo más frecuente la presencia en mujeres con tiroiditis de Hashimoto o en mujeres con deficiencia de hierro. Lamentablemente, como muchos de los síntomas del hipertiroidismo se confunden con síntomas del embarazo, en consecuencia la enfermedad puede pasar desapercibida y no tratarse. Además, el riesgo en desarrollar este hipotiroidismo va a aumentar con la edad, el cual es importante porque cada vez más mujeres van a demorarse el embarazo hasta una edad más avanzada. Para el diagnóstico de este hipotiroidismo va a involucrarse un análisis de sangre que va a medir la hormona tiroidea, es decir, la T4 y los niveles de la hormona estimulante tiroidea en suero. A menudo se va a sospechar de hipotiroidismo cuando los niveles de la TSH van a estar por encima de lo normal y los niveles de la T4 están por debajo de lo normal. Pero es muy importante tener en cuenta que durante la gestación los niveles de la TSH y T4 se van a ver alterados, por lo que se va a adjuntar a continuación una tabla de los rangos normales de referencia. Como podemos observar, en el primer trimestre la TSH se puede encontrar entre 0.1 a 2.5 miliunidades internacionales por litro y la T4 total de 5 a 12 microgramos por decilitro. En el segundo trimestre, una TSH de 0.2 a 3 miliunidades internacionales por litro y una T4 total de 7.5 a 18 microgramos por decilitro. Y por último, en el tercer trimestre, una TSH de 0.3 a 3 miliunidades internacionales por litro y la T4 total de 7.5 a 18 microgramos por decilitro, al igual que el segundo trimestre. La mayoría de las sociedades científicas van a recomendar la realización del cribado universal de disfunción tiroidea a partir del primer trimestre de la gestación. Aquí podemos observar los valores para el diagnóstico tanto del hipotiroidismo subclínico, el clínico para el hipotiroidismo subclínico, el manifiesto como podemos observar bueno, aquí me he equivocado en poner los titulitos, pero el primero es el hipotiroidismo subclínico, en el cual podemos tener una TSH mayor a 2.5 hasta 10 miliunidades internacionales con una T4 libre normal. En el hipotiroidismo manifiesto vamos a tener una TSH mayor a 2.5 hasta 10 miliunidades internacionales por litro con una T4 libre baja, y en el hipotiroidismo clínico va a estar una TSH mayor a 10 miliunidades internacionales por litro con una T4 libre en cualquier nivel. Aquí va a existir un debate sobre si las mujeres embarazadas deben someterse o no a un examen de rutina para poder detectar una enfermedad tiroidea. Algunos expertos van a recomendar realizar una prueba solo si existe la sospecha clínica de una función tiroidea normal y no recomiendan una evaluación tiroidea como parte del cuidado prenatal de rutina. Para el tratamiento en el hipotiroidismo. Por favor. ¿El anterior? No, ahí está bien. Vamos con
Sí, Diana. Vamos con Diego Valdivieso. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Sí. ¿Qué conceptos usted tiene en el momento de lo que es la fisiología de la glándula tiroides en el embarazo? ¿Qué entendió usted en forma general en la explicación inicial que dieron los doctores? ¿Qué ocurre con la TSH? ¿Qué ocurre con el T4? ¿Qué entendió usted de eso? Disculpe, doctor, ¿me puede repetir? Se entrecortó un poco la llamada. Sí, ¿qué entendió usted respecto a las primeras diapositivas que explicaron sus compañeros respecto a la modificación del perfil tiroideo en el embarazo? ¿Qué fue lo que entendió usted? ¿Qué ocurre? Diego. Diego. ¿Pasó algo con su compañero? ¿No le pongo falta? No sé. Jocelyn Acosta. Sí, doctor, dígame. ¿Qué entendió? Misma pregunta. Bueno, doc, en cuanto al hipotiroidismo subclínico, hablábamos que No, es una la parte condición. de la fisiología de la modificación del perfil tiroideo en el embarazo. ¿Qué fue lo que entendió usted? ¿Qué ocurre con el TSH, el T4? ¿Qué ocurre? Sí, doc, entonces ahí decíamos que va a haber cambios en la función tiroidea, perdón. Entonces, va a haber un aumento transitorio de la hormona gonadotropina. Nos decía que, si bien me recuerdo, era en el primer trimestre de embarazo. Entonces, también la hormona, esta hormona gonadotropina va a estimular a la glándula tiroides debido a que a su analogía estructural con la TSH. Entonces, luego va a haber... Está bien. Gracias. Se ha estado atendiendo. Vamos con Kevin Lima. Sí, doctor, dígame. Buenas. Continúe, por favor. ¿Qué más entendió usted respecto a fisiología de tiroides en el embarazo? Habíamos dicho de que la fisiología Kevin Lima. ¿se me escucha? Ay, doctor, ¿se me escucha? Sí. Sí. Dígame. Lisa Lema. Sí, doc. Usted, continúe, por favor. ¿Qué más entendió sobre fisiología en el embarazo? Que también se daba Hágase. Kevin, ¿está ahí? Sí. Perdón, Lisa.
Sí, es que... Continúe lo que comentaba su compañero. Dígame, ya. por favor. Listo. Ya, le estaba diciendo de que como este va a ser un análogo, la gonadotropina puede actuar como un análogo de lo que es la TSH, que esta va a estimular hacia la hormona tiroides. Así que la TSH se va a aumentar. ¿Se va a qué? Va a aumentar, va a estar aumentada. ¿Qué cosa? La TSH. Ya, listo. ¿Alguien más? Gracias, Kevin. Lisa, ¿usted? También nos comentaban que iba a haber un aumento en la globulina transportadora de tiroxina y que esto era estimulado por los Respecto a lo que dijo estrógenos, ya su que estos... compañero, ¿qué opina usted? Respecto a lo que dijo su compañero, ¿qué opina usted? Es que no le escuché bien, Doc. Ya, su compañero dijo que, consecuencia de la estimulación de la gonadotrofina, ¿qué ocurre con la TSH? Existe una disminución de la TSH. Disminución de la TSH. Ya, eso está correcto. Hay una disminución de TSH. ¿Qué más ocurre, Lisa? También va a haber en la fisiopatología también decían que iba a haber un aumento en la excreción urinaria de yodo. Ya, no es tanto patológico, no es parte del embarazo, no se podría considerar patológico. ¿Qué más ocurre? Ya estamos con la TSH y con los T4, ¿qué ocurre? Hay aumento de la tiroxina y de la triodotironina. Ya, pero ¿qué fracciones? ¿Libres o totales? Las libres. ¿Las libres aumentan? Uh-huh. Ya. ¿Alguien más quiere ayudar? Que hasta el momento van quedando mal. Pablo y Valeria. Ya, doctor. O sea, lo que pasa es que debido a que se aumenta la proteína transportadora de hormonas tiroideas, esta se fija a la T4 y es por eso que disminuye en sí la T4 libre, pero aumentan las totales porque hay un crecimiento de la tiroides en sí para compensar esto. Ya. Perfecto. Gracias, Pablo. Valeria, ¿algo más quiere aportar usted? No, doctor, iba a decir lo mismo que ya dijo mi compañero. Tal vez algo más que considere importante usted. En forma general, recuerden esto, por esto me detuve un momento, o sea, la TSH va a estar baja en un paciente con un embarazo, ¿ok? Y no significa que sea patológico, es parte de la fisiología normal. Y las fracciones de T4 y T4 libre van a variar, siendo que los valores de T4 total o T3 total van a estar elevados. Entonces, si el laboratorio que ustedes tienen no tiene medición para valores de embarazo, probablemente les va a salir fracciones de T4 y T3 altos, ¿ya? Pero cuando realmente, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando ustedes solicitan exámenes, les piden T4 y T3 total, en un embarazo van a estar elevados. Se considera que durante el embarazo, se considera que T4 y T3 total están aumentados 1.5 veces respecto al valor normal. Entonces, hay que tener cuidado al momento de interpretar los exámenes. Igualmente, al momento de evaluar T4 libre va a estar disminuido, recordando que lo que cuenta en este caso es el valor de T4. ¿Sí? Ese es un punto importante que tienen que recordar. En caso de que ustedes valoren exámenes de laboratorio en embarazo, recordar que el T4 va a estar aumentado y el T4 libre va a estar bajo. Ese es un punto importante porque puede dar lugar a confusión. Síganos, por favor. En relación al tratamiento para el hipotiroidismo clínico, aquí es importante el consejo preconcepcional de la función tiroidea, en el cual se va a ajustar el tratamiento con levotiroxina hasta poder alcanzar los niveles de TSH menores a 2.5 miliunidades internacionales por litro. En los casos con ausencia de una reserva tiroidea, como ocurre después de una tiroidectomía o ablación con yodo radioactivo, puede ocurrir un hipotiroidismo significativo en las etapas iniciales de la gestación. Para poder reducir este riesgo, se va a aconsejar el aumento en un 25% de la dosis habitual de tiroxina al confirmar la gestación. Si el hipotiroidismo clínico se llega a diagnosticar durante el embarazo,
es deseable normalizar la función tiroidea lo más rápido posible. La dosis de T4 debe ajustarse para poder alcanzar y mantener unas concentraciones de TSH en suero inferiores a 2.5 miliunidades internacionales por litro en el primer trimestre o inferiores a 3 miliunidades internacionales por litro en el segundo y tercer trimestre. La pauta de tratamiento recomendada va a ser la administración de levotiroxina a dosis altas de 2 a 2.4 microgramos por kilogramo por 24 horas, que va a corresponder alrededor de 150 microgramos por 24 horas. Durante la primera semana con el objetivo de normalizar la función tiroidea lo más rápido posible. Posteriormente se va a reducir la dosis a 1.6 microgramos por kilogramos en 24 horas. Las pruebas de la función tiroidea se van a repetir a los 30 y a los 40 días y después cada 4 a 6 semanas hasta llegar a la semana 20. Y como mínimo se va a realizar una vez entre la semana 26 hasta la 32 y así poder ajustar la dosis de levotiroxina en función de los resultados que se vayan obteniendo. Después del parto se debe volver a la dosis de levotiroxina preconcepcional en aquellas embarazadas en las que el tratamiento se inició preconcepcionalmente o reducir en un 25% la dosis en aquellas que el tratamiento se inició durante el embarazo. El hipotiroidismo subclínico, como aquí se encuentra un nivel de TSH elevada en presencia de un nivel de T4 libre normal, el hipotiroidismo aquí va a ser poco probable que progrese a hipotiroidismo clínico durante el embarazo en mujeres por lo demás sanas. A pesar de esto, a este grupo de mujeres embarazadas se les va a realizar un perfil tiroideo en cada trimestre para así descartar la progresión a hipotiroidismo clínico. En la actualidad no hay pruebas de que la identificación y el tratamiento del hipotiroidismo subclínico con TSH y anticuerpos antitiroides positivos que hayan recibido el tratamiento con levotiroxina, se ha demostrado una reducción de las pérdidas fetales y los partos pretérmino. Por lo tanto, aquí en este protocolo se va a recomendar el tratamiento con levotiroxina en aquellas gestantes de primer trimestre que presenten una TSH mayor a 10 microunidades internacionales por mililitro o una TSH mayor a 4 microunidades internacionales por mililitro con anticuerpos antiperoxidasa o con anticuerpos antitiroglobulina positivos. Y para la hipotiroxinemia, la cual se va a definir por la presencia de una TSH normal con una T4 libre baja, aquí no va a estar aclarado el mecanismo por el cual se va a producir la disminución de la T4 libre sin una respuesta de la TSH, pero se ha relacionado que la deficiencia de yodo podría aquí tener un papel importante en su desarrollo. En la actualidad igual no existen estudios que demuestren algún beneficio en el tratamiento de la hipotiroxemia materna con levotiroxina, por lo que aquí, aparte de la suplementación adecuada con yodo, no se aconseja su tratamiento. Y por último, las recomendaciones generales del tratamiento con levotiroxina. Aquí, en los casos en los que se aumente la dosis de esta hormona, esta se hará por incrementos de 25 a 50 microgramos y se va a aconsejar que la administración de levotiroxina se realice en ayunas y posteriormente se espere un mínimo de 30 minutos para la ingesta. Y aquí es recomendable separar la toma de la levotiroxina unas 4 a 6 horas de la toma de sulfato ferroso, carbonato cálcico o hidróxido de aluminio, debido a que esto puede provocar una disminución en la absorción de la levotiroxina. Hasta aquí. Preguntas que tengan ustedes, por favor, levanten la mano.
Daniela. Buenas tardes, una pregunta. Entonces, como nos explicaban las chicas, esto quiere decir que cuando el hipotiroidismo es adquirido en el embarazo, después de los niveles de las hormonas van a regresar a la normalidad, o también habría como un periodo después del parto que siga la persona o la mamá teniendo hipotiroidismo. Hay diferentes tipos de tiroiditis también, y una de esas es la tiroiditis en el embarazo. Existe un proceso que se llama tiroiditis en el embarazo. Depende de la patología. Por ejemplo, hay tiroiditis en las cuales, por lo general, que son conocidas como tiroiditis en la gestación, en la cual la paciente tiene una alteración en el perfil tiroideo con requerimientos mínimos de levotiroxina, ¿sí? Terminan usando dosis pequeñas y luego del embarazo al final se termina suspendiendo. Por otro lado, tenemos ya un hipotiroidismo más manifiesto en el cual se requieren dosis altas de levotiroxina, por lo cual se hace difícil hacer la suspensión de la medicación en el momento del término del embarazo. Por lo cual la recomendación en ese caso es empezar a hacer un seguimiento con perfil tiroideo en el paciente tempranamente en el posparto y ver si el perfil tiroideo aún requiere la necesidad de la medicación o se requiere la suspensión. Los anticuerpos son un buen predictor para ese punto. Los anticuerpos positivos durante el embarazo predicen que probablemente el paciente va a tener un hipotiroidismo manifiesto. Pacientes con anticuerpos negativos es menos probable que tengan un trastorno de tipo crónico o una enfermedad autoinmune tiroideo. ¿Ya? Entonces va a depender mucho de la dosis con la que el paciente esté durante el embarazo. Ejemplos típicos de la práctica clínica: dosis de 25, 50 microgramos, que luego en el embarazo se termina suspendiendo, o en último caso, haciendo un control luego de unas 4 o 6 semanas, se ve el nuevo perfil y ve si se requiere suspender o continuar. Pero hay pacientes, casos más raros, en los cuales usan 100 o más dosis de levotiroxina, que no se puede suspender de golpe, por lo tanto, eso igualmente se tiene que valorar en el posparto y valorar la necesidad de disminución. Gracias, doctor. Ya, ¿alguien más, por favor? Ya, Valeria levantó la mano. Retrocedan un poco, por favor. Dígame, Valeria, luego Marco. Doctor, si tenemos una paciente que tiene hipotiroidismo subclínico, ¿puede este volverse manifiesto durante el embarazo? ¿Qué opina usted misma? O sea, por lo que hay, además de todos estos cambios fisiológicos, yo pensaría que sí. Hay un aumento del trabajo de la glándula tiroides, entonces es muy probable que un hipotiroidismo subclínico se vuelva manifiesto durante la época del embarazo, porque hay un aumento de la necesidad de la función tiroide, al menos en las primeras semanas, para compensar la no producción de hormona tiroide por parte del feto. Al menos desde esa etapa, el requerimiento de levotiroxina o la normalización del perfil tiroide es esencial. Entonces se puede manifestar en esas etapas, sí puede ocurrir. Hay pacientes que entran eutiroides y se manifiestan con hipo subclínico del embarazo. Retrocedan nomás, por favor. Ya. ¿Alguien más? Marco, creo que levanta la mano. No, Doc, Marco. ya más o menos me guié con lo que le respondió Vale. Tenía una duda similar. Ya. A ver, aquí un punto aclarado. Si ustedes van a ver las guías de la Sociedad Americana de Endocrinología, hay una recomendación. O sea, en cierta manera la sociedad un poco se lava las manos respecto a dar o no levotiroxina cuando hay un hipotiroidismo subclínico. ¿Cómo hacen esto? Estableciendo metas de valores de TSH en cada trimestre. Eso es algo que les faltó aquí, no hay problema. La meta de TSH en el primer trimestre es de 2.5, tal cual colocaron ustedes. La meta en el segundo y tercer trimestre es inferior a 3. Esa es la meta de TSH que hay que tener durante el embarazo. ¿Ya? Fuera de eso se considera que está fuera de rango y por lo tanto ameritaría tratamiento. En base a eso, ellos recomiendan el uso de la medicación. Ellos no indican no administrar levotiroxina en pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico. Ellos lo que establecen de cierta manera son rangos o metas de perfil tiroideo para mantener un rango de normalidad, que al final termina siendo subclínico si está entre ese rango y 10. Entonces al final se termina tratando a los pacientes. En la mayoría de casos, dentro de la guía, la conclusión en la que llegan es que el paciente debe estar con un perfil tiroideo adecuado durante el embarazo. Y la meta actual es de 2.5 en el primer trimestre, 3 a partir del segundo y tercer trimestre. Esa es la meta que ustedes tienen que tener y ustedes van a encontrar en la paciente embarazada. Cuando están por encima de esas metas,
considerar el tratamiento con hormona tiroide. Pese a que, como ustedes ven, no hay una evidencia mayor respecto o referente a la efectividad de tratar ricos subclínicos durante el embarazo. La mayoría de estudios que recomendaron justamente tratar ricos subclínico, la verdad tenían pacientes con TSH mayores a 10 en los estudios. Por lo tanto, eran pacientes con hipoclínico, la verdad, no eran subclínicos. Pero hay algunos estudios pequeños que mostraron que aparentemente había una disminución del coeficiente intelectual en los primeros años, aunque luego se vio que, relacionado con las TSH más elevadas, probablemente era causado por eso, y no por un hipotiroidismo subclínico propiamente. Pero, de momento, se sigue catalogando tratar el hiposubclínico en el embarazo, en resumen, ¿ok? Ya, eso es un punto importante a considerar. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ya. Vamos a dejar el día de hoy ahí, ¿ok? Porque después viene hipertiroidismo, ¿no? Que creo que es lo que les toca después, ¿no? Para discutir completo hipertiroidismo en el embarazo en el día de mañana. Y ahí ven si tienen alguna otra pregunta, ¿ok? Nos vemos mañana a las 2, entonces, ¿ya? ¿Listo? Y por Gracias.